país, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Isabel, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañe y que sí pudo conectarse. Bueno, con nosotros se encuentra en este momento el doctor Gustavo Amoni. Me voy a permitir hacer una pequeña lectura en líneas generales, de su resumen curricular para que sepan de quién se trata, quien nos va a acompañar el día de hoy para hablar acerca de un tema relevante post-COVID, un fenómeno que de una u otra manera hizo modificaciones pertinentes en los distintos procesos administrativos como judiciales, y en este caso nos hablará de lo judicial sobre específicamente las notificaciones, las citaciones y las intimaciones telemáticas. ¿Quién mejor que el doctor Gustavo Amoni, quien se ha dado la tarea de hablar de este tema, dedicarse a ello desde el punto de vista como investigador y como académico? Estamos hablando con un abogado de libre ejercicio, graduado mención summa cum laude, especialista cum laude en Derecho Administrativo, es profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Virtual Anahuac de México. Cuenta con más de 40 publicaciones sobre derecho informático en revistas arbitradas, capítulos de libros y memorias en congresos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Uruguay y por supuesto Venezuela. Comparte información y es la invitación a cada uno de ustedes a que sigan las distintas cuentas que tiene el doctor Amoni en sus redes sociales, tanto en Instagram como en X, antigua denominación Twitter, en YouTube como @Gustavo Amoni. Y bueno, doctor, ¿quién mejor que usted ha sido invitado de estos ciclos de live denominados El conocimiento jurídico al alcance de todos, que nuevamente, gratamente nos acompaña el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias por tener el tiempo, más allá de que tiene la agenda súper ocupada, por lo cual no nos conectamos a las 6. Sin embargo, con todo el afán que pudo, está el día de hoy con nosotros a las 7 de la noche. Y bueno, bienvenido, y tiene todo este espacio de corte académico dedicado a que nos brinde toda la información necesaria sobre este tema tan relevante para los abogados, y que quienes no son abogados puedan tener un conocimiento somero sobre este tema tan relevante. Bienvenido. Bueno, aceptando tu invitación telemática, fui visitado por medios telemáticos por Isabel Barrera para este día, una hora previa, pero bueno, a veces a uno se le complican las ocupaciones. Gracias a Dios estamos aquí, gracias por poder esperarme, Isabel, una hora, y bueno, gracias a quienes están conectados. Lo primero que tenemos que tener claro para que hablemos el mismo lenguaje es, para efectos de esta conferencia, de este live, qué es una citación, qué es una notificación, y con la que hay menos problema, que es una intimación. Esto es fundamental porque somos abogados formados en distintas universidades, hemos seguido distintas teorías, hemos leído diferentes autores. Nos puede estar escuchando alguien que no esté aquí en Venezuela, e incluso aquí mismo en Venezuela, si ustedes le preguntan a un abogado, por ejemplo, como Isabel Barrera, que se dedica al derecho procesal de niños, de protección de niños, niñas y adolescentes, seguramente para ella citación o la citación desapareció del proceso de protección de niños, niñas y adolescentes. Si le preguntamos a un laboralista, nos va a decir que para él la citación desapareció del derecho procesal del trabajo. Sin embargo, atendiendo a un deseo que tenía quien fuera mi maestro, que está, bueno, desaparecido de este plano físico, el doctor Rafael Ortiz Ortiz, buscando una teoría unitaria del proceso, según la cual el proceso jurisdiccional en todas las materias tiene unas instituciones que son básicas. Me gustaría, al menos como les digo, para efectos de esta conferencia, de este live, que identificáramos estas tres instituciones para saber, o para que yo pueda explicarme con mayor claridad, y ustedes puedan tener claro a qué me estoy refiriendo yo cuando hablo de citación, de notificación y de intimación. Entonces, independientemente de la materia, cuando yo hablo de citación, me estoy refiriendo a un acto de comunicación procesal, específicamente judicial y con mayor especificidad jurisdiccional.
Es decir, es un acto emitido por los órganos judiciales en ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Y cuál es pero esta primera parte de la definición de notificación o de citación que le estoy dando es la misma para la citación que para la notificación e incluso para la intimación. En estas tres categorías, del modo que se los quiero venir a plantear en esta oportunidad, es que en los tres casos el elemento común que tiene es que son actos procesales emitidos por el órgano judicial en ejercicio de la función o de potestades jurisdiccionales. Entonces, ese es un primer elemento que tienen en común, pero ¿cómo los diferenciamos? Entonces, aquí es donde vienen las distintas teorías, ¿no? Uno, si le preguntamos a los abogados procesalistas de protección de niños y adolescentes o del trabajo, nos van a decir que la citación es una notificación, pero con mayores requisitos, con mayores elementos a cumplir. Es decir, requiere ciertos, sí, en definitiva, requisitos que la hacen más complicada, plantean algunos, pues que la notificación. Sin embargo, lo que yo quiero plantear en este momento es que, cómo quiero que refiero cuando hablo de notificación y de intimación en este caso, es que la notificación, estos tres elementos, estas tres instituciones se van a diferenciar únicamente es por el objeto. Esto es una posibilidad, ¿no? Hay tantas como autores. Lo importante es que tengamos claro cuando hablemos de citación, de notificación y de intimación, a qué nos estamos refiriendo. Y si estamos optando por la tesis teleológica, es decir, aquella que busca las diferencias por la finalidad de cada una de ellas, o por la tesis de los elementos esenciales, es decir, aquella que dice que la citación tiene mayores requisitos que cumplir que la notificación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o incluso, según, hay otros que son mucho más prácticos y simplemente indican, será citación lo que la ley de la materia jurisdiccional que yo estoy aplicando llame notificación, y será citación e intimación lo que la ley de la materia jurisdiccional que yo estoy trabajando llame citación o intimación. Entonces, esto, cualquiera de las tesis, requiere una explicación, porque cuando yo le pregunte a algo así, por ejemplo, o le pide al juez la citación, y estoy trabajando en materia de protección de niños y adolescentes, bueno, pudiera decirme, no, es que yo no cito aquí a nadie, lo que hago aquí es notificar, ¿no? Por ejemplo, entonces, pudiera en algún momento darse algún tipo de problema. Entonces, desde el punto de vista teleológico, que es como yo lo diferencio, tenemos la notificación, su objeto, este acto de comunicación procesal emitido por un órgano judicial en ejercicio de potestades jurisdiccionales, tiene por objeto informar a cualquier sujeto del proceso sobre un acto del proceso pasado o futuro, pero aquí hay un elemento negativo y es el que lo diferencia de la citación, sin que implique un emplazamiento, sin que implique una convocatoria antes de que tuviéramos justicia digital, a entrar caminando al tribunal, ya sea para consignar algo o simplemente para participar en una audiencia, y a partir de que tenemos justicia digital, conectarse con el tribunal a través de un enlace que puede ser en un portal de internet o que puede ser simplemente realizando una videollamada o alguna videoconferencia, ¿no? Entonces, la citación, así como la notificación, es un acto de comunicación procesal emitido por el órgano judicial en ejercicio de potestades jurisdiccionales, es decir, un acto de comunicación del tribunal a cualquier sujeto procesal por el cual lo convoca a que, ya sea que ingrese caminando al tribunal a consignar algún escrito dentro de un lapso o un día y una hora determinada, o a participar en una audiencia, bien sea presencial o pentasensorial o telemática, que va a ser en un día y en una hora determinada. Entonces, partiendo de esta diferencia, cada vez que yo me refiero a la citación, me estoy haciendo alusión al acto por el cual el tribunal convoca a algún sujeto procesal, sea parte, perito, testigo,
cualquier apoderados judiciales, a cualquier sujeto que te pueda actuar en un proceso a realizar alguna actuación en el tribunal, ya sea en algún momento específico, es decir, día y hora determinada, o dentro de un lapso. Y esta actuación puede ser presencial o sensorial o incluso telemática, ya sea para la consignación de algún escrito o simplemente para la realización de una audiencia, que puede ser telemática, como también lo sabemos. Y en la intimación se le está ordenando a una persona, se le está indicando, le está informando el tribunal, igualmente se está comunicando, que ha sido, por ejemplo, admitida una pretensión jurídica, diferenciando igualmente en el lenguaje de Ortiz la pretensión jurídica como conjunto de intereses que se hacen valer el juicio, es decir, lo que está contenido en la demanda, y la demanda como el simple documento que puede ser en papel, impreso, o que puede ser un archivo, un mensaje de datos que se va a enviar al tribunal. Entonces, es decir, que existe, que fue admitida una pretensión jurídica en su contra y la persona que ha sido intimada tiene la carga procesal de ejercer las defensas que establezca la ley, porque si no, se tiene como cierto lo que manifestó en ciertos procedimientos especiales, por ejemplo, rendición de cuentas o ejecución de hipotecas. Es decir, hay ciertos casos en los cuales la ley crea ciertos procedimientos especiales en los que basta la afirmación del demandante y una prueba específica que establezca la ley. Normalmente se trata de algún documento público o algún documento auténtico, para que el juez considere que lo que le están pidiendo es cierto, que no requiere ejercicio probatorio alguno, pero le está indicando a una persona: tengo esto en su contra, si usted considera que esto no es cierto, bueno, ejerza las defensas que correspondan. Y eso incluye normalmente una oposición y pudiera haber luego un momento, una fase probatoria, o pasar simplemente a el procedimiento ordinario. Entonces, recapitulando, notificación es el acto de comunicación procesal del tribunal por el cual le indica a un sujeto procesal que ha ocurrido algo en el proceso o que está por ocurrir algo, pero sin que esto implique que un emplazamiento, es decir, tener que acudir al tribunal, ya sea por medios digitales o de forma pentasensorial, entrar caminando al tribunal. Y mientras que la citación sí implica este emplazamiento. Y la intimación normalmente hay un emplazamiento a ejercer las defensas que correspondan, porque pues con lo que ha dicho el demandante y las pruebas que ha llevado, porque así lo establece la ley en un procedimiento especial, considera que la persona ya esa obligación que se predica que tiene es cierta, pero en todo caso, bueno, tiene el derecho a defenderse y dependiendo de lo que ocurra, pudieran pasar a un procedimiento ordinario. Ahora, esto, cuando algunas de estas figuras, cuando se dan luego de que ya el demandado se ha incorporado al proceso, que se ha identificado y ha dicho: esta es mi dirección de correo electrónico, este es mi número de teléfono, aquí tengo WhatsApp, aquí tengo Telegram, aquí tengo cualquier sistema de comunicación, estas son mis redes sociales. Es decir, después de que ha dicho: por aquí me puedo comunicar yo y por aquí se pueden comunicar conmigo, no generan mayor problema. Sin embargo, todavía hay cierta reticencia porque hay quien puede llegar a considerar que se puede perder la seriedad, la majestuosidad del proceso, o que puede generar algún tipo de indefensión. Pero son casos excepcionales. Lo normal es que una vez que el demandado ha dicho: esta es mi dirección de correo electrónico, es decir, esta es mi dirección, estos son los medios de contacto telemáticos que yo indico expresamente, voluntariamente al tribunal, bueno, después de ahí no hay mayor problema. El problema se presenta cuando el demandante le indica al juez: cite, intime o notifique a esta persona que de acuerdo con la definición que les he dado, la citación y la intimación son las que se darían en el primer momento para la contestación de la petición jurídica del actor, más no la notificación, aunque, insisto, en el ámbito
de protección de niños y adolescentes y laboral, sí se le llama notificación a esa primera citación. No, tenga emplazamiento o no, se le llama simplemente notificación. Entonces, bueno, simplemente es algo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pido, cite a esta persona, intímelo para que venga a defenderse? El tribunal realmente no sabe si la persona que está, si el demandante le está diciendo la verdad, si el demandante, si el demandado efectivamente tiene acceso a esa dirección electrónica que está informando el demandante. Entonces, para ello, pudiéramos decir, bueno, ¿qué haríamos? Pareciera que no es posible. Sin embargo, aunque ya le hemos venido proponiendo a algunas personas, a partir del 15 de diciembre de 2022, ya la Sala Constitucional, con carácter vinculante, estableció en la sentencia número 1248 el uso de procesal de la ley del decreto ley sobre mensaje de datos y firma electrónica. Y aunque esa fue una norma que se creó en el contexto del comercio electrónico internacional, en el caso venezolano, su aplicación no escapa de ninguna materia. Es decir, no es una ley específicamente mercantil, aunque sus orígenes son mercantiles, son del comercio internacional, pero en Venezuela no es mercantil. De hecho, se puede utilizar y se usa en el ámbito del derecho administrativo y se puede utilizar y se usa en el ámbito del derecho procesal. Y es que la Sala Constitucional lo indicó de forma vinculante, dijo, jueces y abogados de Venezuela o que tengan la capacidad de postulación aquí en Venezuela. Ustedes utilicen las tecnologías de información y comunicación para sus actos de comunicación procesal, para sus actos escritos. Es decir, jueces, escríbanle a los otros sujetos procesales utilizando tecnologías de información y comunicación, y cualquier sujeto procesal escríbale al juez utilizando las tecnologías de información y comunicación. Entonces, sin embargo, luego también aclaró la sala que esto tendrá que ser complementado con la normativa que se dictará al respecto, que bueno, aún no se ha dictado y que esperamos que pronto, con las modificaciones de nuestras leyes procesales, sobre todo en esta discusión que hay actualmente para la reforma del Código de Procedimiento Civil, bueno, puedan incorporarse estas tecnologías de información y comunicación. Pero bueno, centrándonos en este punto, ¿cómo sabe el juez que la dirección de correo electrónico, por ejemplo, que le indica el demandante efectivamente es del demandado? Bueno, el decreto ley sobre mensajes de firma electrónica, que es de aplicación obligatoria en el ámbito procesal, porque así lo decidió la Sala Constitucional hace más de un año, establece lo siguiente: cuando se practique esa citación, ese acto de comunicación procesal por el cual se está haciendo un emplazamiento para que la persona acuda dentro de un lapso, que es lo que establece, que es lo que define como emplazamiento del CPC, el Código de Procedimiento Civil, o en un día y hora determinada, que es también lo que algunos llaman citación, y dicen, algunos autores dicen, bueno, que la citación realmente es para un día y hora determinada, lo demás es un emplazamiento. Entonces, bueno, todos tenemos que tenerlo claro para cuando nos comuniquemos, expliquemos. Yo te estoy citando y citación, yo entiendo qué significa esto. Te estoy notificando y entiendo qué significa esto. Entonces, bueno, para que podamos hablar el mismo lenguaje y luego sepamos, ok, ya sé que lo que tú llamas citación es lo que yo llamo notificación. O ya sé lo que tú quieres, no importa cómo lo llamemos. Pero obviamente para hacer ciencia tenemos que ponerle nombre a las cosas, porque si no nos enredamos aquí. Bueno, entonces, el mismo lenguaje jurídico. Sí, es un poco lo que se busca, ¿no? Y un poco también lo que buscaba el maestro Agustín Ortiz, que en paz descanse, es decir, mira, vamos a identificar qué es la acción, qué es la pretensión, qué es la demanda, qué es el proceso, qué es el procedimiento, qué es la jurisdicción, qué es la competencia jurisdiccional, porque si no, no nos podemos comunicar. O sea, no nos podemos comunicar de forma efectiva. Entonces, bueno, ¿qué establece el decreto ley sobre mensajes de firma electrónico? Que uno, la primera opción, la persona que recibe ese mensaje de datos, en este caso la citación, la intimación o la notificación, deberá acusar recibo de esa comunicación. Pero, si en una eventual reforma que haya de las leyes procesales que tienen que haber pues, próximamente para incorporar la justicia digital, se establece
esta citación por medios electrónicos únicamente será válida si hay acuse de recibo, bueno, con que el demandado no acusa recibo, se pierde toda la celeridad, todas las facilidades que se lograron con la citación digital. Durante la pandemia yo tuve una experiencia. Unas personas las citaron de forma escrita, mediante boleta pues escrita, no fue posible. Por correo electrónico no fue posible, pero cuando la jueza, su teléfono personal, les escribió por WhatsApp, estas personas respondieron. Y de hecho, enviaron incluso constancias de reposo médico, con lo cual había más elementos para saber que efectivamente eran ellos. Entonces, bueno, un primer paso es que hay un acuse de recibo. Aquí tenemos otro problema. ¿Cómo sabe el juez que efectivamente la dirección de correo electrónico, mis 3 hijos, los amo mucho, @hotmail.com, o la historia de mi vida, 54, @gmail.com, o lo que sea, efectivamente es un mensaje que envió el demandado? Eso no lo puede saber. Entonces, allí, ¿qué tendría que haber? El uso de la firma electrónica certificada o firma digital, que en Venezuela la emiten proveedores de servicios de certificación electrónica. Desde el año 2008 hay 2 en Venezuela: ProCert, una empresa privada, y Fundación Instituto de Ingeniería, un ente público. Pero esto complica un poco también la citación y la notificación telemática. Entonces, ¿cuál es la otra opción que da el propio decreto de ley sobre mensajes de datos y firma electrónica? Que el mensaje ingrese al buzón electrónico de uso frecuente de la persona a quien se le ha enviado la comunicación, en este caso, del demandado. ¿Cómo sabemos entonces, en primer lugar, cuál es el sistema de comunicación de uso frecuente? Bueno, esta es mi experiencia que les estoy planteando. ¿Qué hicimos nosotros? Consignamos simples impresiones de mensajes de correo electrónico que habíamos intercambiado con el demandado para que el juez pudiera tener un elemento de convicción para, a nuestro favor, para considerar que efectivamente esa dirección que le estábamos proporcionando de correo electrónico era la que utilizaba frecuentemente esta persona. Además, otro elemento es que utilizamos la dirección de correo electrónico que aparecía en el portal de internet de la empresa cuyos representantes estábamos demandando. Entonces, si en un portal de internet de una empresa, por ejemplo, o de cualquier persona, incluso en las redes sociales, se pueden hacer negocios, se pueden contratar servicios. O sea, las redes sociales y los sistemas de comunicación me sirven a mí, empresa, empresario, emprendedor, persona natural, para obtener ingresos, para hacer dinero. Pero no sirven para que yo me entere que estoy siendo demandado en un tribunal, porque eso sería una violación extraordinaria, una violación insoportable a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Entonces, no habría mayor violación a los derechos humanos que utilizar una red social que la empresa y la persona puede utilizar con frecuencia, pero que justamente para materia judicial jamás pueda ser utilizada, o hasta el momento no puede ser utilizada, así como el correo electrónico. Es decir, el empresario, el emprendedor, la persona que está siendo aquí demandada, no conocía Hotmail, no conocía Gmail, no conocía Instagram, sino hasta el día que fue demandado. Antes no tenía idea de que eso existía. Es decir, esto puede ocurrir, pero son casos muy, muy excepcionales. Y las excepciones hay que tratarlas como excepciones. Es decir, si siendo demandado, por ejemplo, estamos en un caso, digamos, en materia de protección de niños y adolescentes, o incluso en materia del trabajo. Insisto en esta materia, bueno, porque Isabel principalmente estamos transmitiendo a través de su canal, trabaja en materia de protección. Supongamos que estamos ante un caso de manutención o de custodia de algún niño en algún pueblo. Dime un pueblo así lejano del estado Lara, Isabel, que tú digas, bueno, ahí no sé si a la electricidad ni siquiera habrá alguno que te ocurra que para llegar allá... Aguada Grande, una cosa por allá. Ok, que a lo mejor, no sé, que no sabemos si hay ni siquiera servicios públicos, pues, o que no hay a lo mejor ni calles pavimentadas, sino que serán de tierra. Bueno, no sé si ese será el caso.
Pero imagínense, pues algo así, a lo mejor pudiera ser, bueno, pero ya esto con la sana crítica, bueno, el juez podrá entender, mira, ¿cómo le voy a enviar yo a una persona que es un agricultor, que no necesita internet para nada, que no vive con internet, una comunicación por correo electrónico y entender que así está debidamente notificado? Bueno, obviamente, esa no es la idea, ¿no? Para esto no funcionan estas cosas. Entonces, pero cosas son excepciones, digamos, los tratamos como excepciones. Entonces, de esa forma, digamos, lo planteamos, pero insisto, el tribunal envió la comunicación, pero como no hubo respuesta, aún así, pues no estaba convencido, y para saber, y aquí no está la parte más delicada de esto, si efectivamente son los mensajes de uso frecuente y si ese mensaje ingresó en el uso del correo electrónico, se requiere, lamentablemente, para tener certeza, una pericia informática. Una pericia que o habrá que contratar a un perito informático o habrá que pedir el apoyo del Centro Nacional de Informática Forense a través de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. Sin embargo, insisto, eso pues es excepcional porque tengo ya unos 4 años aproximadamente, tal vez un poco más, haciendo encuestas a jueces sobre, y a algunos abogados en ejercicio, sobre si en algún momento se ha planteado que ha habido alguna vulneración específicamente del derecho a la defensa porque se ha presentado una citación por medios telemáticos. De hecho, hoy mismo hice algunas encuestas para saber cuál había sido la experiencia. En materia penal, normalmente las citaciones, incluso las notificaciones, pueden hacerse por simple llamada telefónica, pero es que, claro, en materia penal hay una particularidad. Ya normalmente hay un órgano de seguridad del Estado que ha acudido hasta donde está la persona que está siendo, pues, que fue imputada, ya se ha visto, ya se ha identificado en el Ministerio Público, entonces prácticamente llega al tribunal, la mayoría de los casos, ya individualizado, ya sabemos, pues, de quién se trata, ¿no? Entonces tiene esa particularidad. Sin embargo, simplemente con una llamada telefónica, pues se deja constancia y allí no hay ningún tipo de pericia informática al respecto, ¿no? Y a los jueces que he entrevistado me han dicho que nunca han tenido problemas. Hay 2 casos que he conocido que hasta ahora que me han planteado, uno justamente en materia de protección de niños y adolescentes, hace unos 4 años, por ahí en 2020, 2021, quien era entonces juez de protección de niños y adolescentes, el doctor Antonio Falcón, aquí en Caracas, me comentaba que en una oportunidad se había emitido una, ustedes llaman notificación, y para efectos de lo que venía explicando, una citación, por a un @gmail, pero resulta que era @hotmail, o viceversa, ¿no? Lo importante aquí es que hubo una equivocación, es decir, en vez de enviar la comunicación a gustavoamoni@hotmail, se la enviaron a gustavoamoni@gmail y no existía. Bueno, esto puede verse, por ejemplo, a que los notificadores, a que el alguacil, a lo mejor tiene pues menos de 30 años, está en sus 20, a lo mejor no conoció Hotmail, pues, y bueno, no tenía, y para él solamente existe Gmail, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurrió allí? Se anuló, se repuso el proceso, se volvió a dictar la citación. Es decir, tampoco era que había avanzado mucho, simplemente es que se había hecho la notificación de forma incorrecta. Pero es que esto es lo mismo como que si indicaran Gustavo Amoni vive en la casa A y me llevaron el papel a la casa B y lo firmó alguien que no era yo. Es decir, la misma nulidad se va a producir porque no se produjo esa citación, esa notificación. De hecho, está saludando aquí Junior Sumosa, quien es perito informático del Centro Nacional de Informática Forense, de SUSERTE, y es profesor del diplomado en Derecho Procesal Telemático que tenemos en su 3ª edición en la Escuela Nacional de la Defensa Pública y en la Escuela Nacional de la Magistratura. Bienvenido, Junior. Bueno, entonces, estas dificultades existen y se puede preguntar quien esté en la audiencia, bueno, ¿y cómo hacen entonces en otros países donde ya tienen sistemas de citación y de notificación electrónica en funcionamiento desde hace varios años? Bueno, ¿qué hicieron allá? Invirtieron dinero y crearon sus propios sistemas de comunicación procesal
obligatoriamente cuando se inscriben en el equivalente a el Instituto de Previsión Social del Abogado, en el órgano equivalente en su país, ya tienen una firma electrónica y además un casillero electrónico para recibir estas comunicaciones. Además, por ejemplo, en España, donde tienen el procurador, que es el que se encarga, bueno, de ir y venir a revisar el expediente y los lapsos procesales, ¿no? También tienen unas casillas electrónicas donde reciben estas comunicaciones. Y tienen que estar pendientes de lo que ingrese a sus buzones, porque trabajan con eso y tienen que estar pendientes de lo que ingresa allí, porque si se les pasa el lapso, fueron debidamente citados, notificados y pueden incurrir en responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí es mucho más fácil determinarlo porque los servidores pertenecen al Poder Judicial. Y en todo caso, aunque no pertenezcan a él, servidores, para quien está con nosotros y de repente ha escuchado lo que es un servidor pero no está muy seguro, es una especie de computadora, unos grandes pues, discos duros con unos programas especiales, por hacer una definición pues muy burda, pero simplemente para que se entienda, son bases de datos que contienen o que van a contener el expediente, en este caso, en el caso de la justicia digital, el expediente digital. Ya no va a haber, es lo idóneo, un expediente en papel que se va a digitalizar, sino que todo el expediente va a estar en formato digital. Esto, no quiero, porque cada vez que digo algo, se generan nuevos problemas, pero rápidamente les comento, esto genera también problemas. En Mendoza se quedaron, en Argentina, se quedaron creo que un mes aproximadamente sin acceso a la justicia digital porque hubo un ataque de ransomware, es decir, se encriptaron los archivos del Poder Judicial y tuvieron que volver, creo que fue por un mes o tal vez menos, mientras que solucionaban la situación, a el uso del papel, mientras lo solucionaban. Solucionaron y ya, no pasó nada. Entonces, es decir, se alarma y diga, por eso es que no podemos tener nada digital, tenemos que volver al papel. Bueno, es lo mismo que decir, acabemos con la banca digital y trabajemos solamente con billetes, vayamos otra vez a hacer la cola al banco, porque nos pueden robar el dinero de nuestras cuentas. Creo que nadie estaría, o muy pocas personas estarían dispuestos a eso. Yo me acuerdo, creo que a principios de los 90, cuando le dije a mis abuelos, mire, ya no tienen que ir al banco, tomen esta tarjeta, pueden utilizarla, y me decían, pero ¿y eso me lo pueden quitar? Y yo les digo, bueno, mira, es una posibilidad muy remota, muy rebuscada, sí es posible, pero bueno, igual así como te pueden robar. Ah, no, entonces no, yo voy al banco, busco mis billetes, porque los tengo yo en mis manos y sé que los tengo. Entonces, simplemente la sociedad va avanzando y tenemos que sumarnos a estos avances, ¿no? No sé si quieres hacer alguna pregunta o hacer algún tipo de comentario para luego pudiéramos cerrar, no sé cómo estamos de tiempo, con la regulación que existe en algunas materias y, por ejemplo, en qué leyes procesales venezolanas o en qué materias, a grandes rasgos, tenemos regulado expresamente la citación telemática y aún así nunca se ha producido o son quien lo hace motu propio y en qué otros casos, bueno, no está regulada y aún así pudieran darse este tipo de casos. Si quieres hacer algún comentario, Isabel, alguna pregunta. De acuerdo a lo que estábamos hablando, uno se ubica en ciertas dificultades, porque de hecho en el live de la semana pasada, desde México, y yo decía, bueno, esas son realidades que no solamente se dan en Venezuela, donde se va de la notificación personal, la persona cambia de domicilio, se va para acá, se va para allá, y esas dificultades también se presentan en el medio telemático, en ese acuse de recibo que nunca se provee o que nunca se da de forma caprichosa y que puede entorpecer que se materialice que efectivamente se considere como que está practicada de forma positiva esa notificación, citación o intimación. Ahora bien, con todos estos, digamos, controles de los que nos hablaba, que por supuesto para allá vamos, que esperemos que esa evolución sea próxima y que no sea letargada, específicamente se pueda considerar que está practicada aún y cuando no hubiese ese acuse. Y respecto de las leyes que hace referencia, efectivamente, la alumna, por ejemplo, tiene ya, creo que se cumplían 20 y pico, no recuerdo ahorita, 26, me parece, años de vigencia y tiene previsto la notificación electrónica y no es sino hasta la llegada de la pandemia que se le
dio curso a la notificación electrónica y en en algunas temáticas, en algún tipo de casos, y no en todo, y no de forma uniforme en todos los estados del país. Entonces, porque en ocasiones se me dice no sé, del estado, bueno, eso depende del juez que le caiga, si para divorcio sí, pero no para tal materia, no se aplica para esto, pero sí se aplica para tal cosa. Entonces, eso ha generado que haya cierta resistencia a la aplicación o no de la notificación, en el caso de la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, de la notificación electrónica. Sé que en otras materias se permite, por ejemplo, se permitía en principio la notificación en paralelo por vía de la aplicación de WhatsApp y ya se ha retrotraído, es decir, ya no se está permitiendo en vista de un pronunciamiento que hubo de la sala. Entonces, pareciera que estamos como avanzamos 2 pasos, retrocedemos unos 3, volvemos a avanzar y estamos como un poquito con el impulso y el arranque, pero con grandes temores ante las dificultades que se van presentando en cada uno de estos procedimientos. No sé si me oye. Ay, creo que quedó pegado. Ya, me quedé hasta cada uno de estos procedimientos, pero no sé si luego de que terminaste el comentario, ¿vino alguna pregunta o no? Ahí terminaba la intervención porque se me quedó No, colgada la imagen. Sí, a mí también, por eso dije, ¿será que quedé yo o es el doctor? No, hacía referencia a eso, de que pareciera que tenemos el gran impulso de avanzar en lo telemático, pero a medida que se van suscitando dificultades que se observan de los procedimientos, termina generando un cierto retroceso. Y creo que el gran reto en este momento es precisamente legislar sobre el particular, que recoja todos los parámetros, todas las posibilidades que al menos se puedan visualizar de cómo atajar o cómo regular ante situaciones que se vayan presentando en el camino en esta materia. Ok, gracias. Isabel, antes de pues, entrar un poco en el tema, hay un comentario sobre palabras más, palabras menos. ¿Qué pasa si la persona que fue citada, notificada, intimada por medios telemáticos, accede o comparece al tribunal, no se incorpora al proceso? Bueno, efectivamente se entiende que fue debidamente citada porque ya se enteró de su existencia. Obviamente, todo esto va a depender de el momento en el que lo haga y por dónde va el proceso, qué tanto se ha desarrollado el proceso. Esto que tal vez puedo decir de forma muy simplista y muy práctica, supone, por ejemplo, pérdida de tiempo e incluso de dinero a los particulares y, no menos cierto, a los abogados, porque después de que ya cobran por unas actuaciones que ya realizamos, que se tenga que anular, retrotraer para volverlas a hacer, viene entonces la pregunta, ¿las voy a hacer gratis? Ya, una vez que me pagaron por una vez, todas las veces que tengo que volver, y el cliente dirá, y yo tengo que pagarle a un abogado cada vez que se anule un proceso, porque tiene que volver a ir a hacer pues, la misma actuación, porque esta fue anulada. Aspectos que no son pues sencillos de resolver, porque estamos tocando, bueno, obviamente temas delicados vinculados con el aspecto pues monetario y el trabajo, de por ejemplo nosotros abogados en el libre ejercicio. Entonces, efectivamente, si ya la persona acude al proceso o se incorpora, bueno, se entenderá que ha sido citada, pero bueno, tendrá que exponer cómo se enteró, a partir de dónde. Hace poco pedimos una aclaratoria de sentencia, porque luego de que la sentencia había sido publicada fuera del lapso, pero no se notificó a las partes, más o menos 1 o 2 años después de que la sentencia había sido dictada, porque había sido dictada fuera del lapso y nunca se intentó. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, mira, buscando en Google, la persona, buscando su nombre, consiguió que había una sentencia en un tribunal y cuando le vio que es su sentencia y no sabía que eso había sido emitido. Entonces, bueno, se le planteó al tribunal, mira, nos enteramos
ayer de esto, y bueno, aquí venimos a presentar la declaratoria, y el tribunal conoció y emitió y aclaró la sentencia, aclaró esa duda. Entonces, hay casos, bueno, particulares, y el juez, bueno, tendrá que decidir con base en la sana crítica. En cuanto al tema de las materias, vemos que en materia de protección de niños y adolescentes está establecida la notificación telemática, así como también en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como también en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el Código Orgánico Procesal Penal, incluso en una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, o varias resoluciones, específicamente la 09 del 2021, si mal no recuerdo, materia penal, que establece la posibilidad de los actos de comunicación procesal en materia penal pueden ser realizados utilizando tecnología de información y comunicación. Esta es una sentencia 1248 del 15 de diciembre de 2022 de la Sala Constitucional. Establece estas posibilidades. De hecho, recoge una sentencia de la Sala de Casación Civil en la que establece que la citación y la intimación se deben practicar conforme a la ley, mientras que la notificación sí podrá realizarse a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, básicamente es buscar qué establece la ley y actuar en consecuencia. Como el Código de Procedimiento Civil no establece la citación y la notificación telemática, bueno, estrictamente conforme a la ley pareciera que no. Aquí que viene entonces una interpretación histórico-progresiva, es simplemente una propuesta, actualizar la ley, interpretarla siempre en defensa del derecho de acción y protegiendo el derecho a la defensa. Para eso tendrá que intervenir el juez y entender, pues, que en ciertas oportunidades tiene que tomar decisiones que son difíciles. Ya hay filósofos del derecho que se han ocupado de estos temas, Hart, por ejemplo, y plantea, bueno, los casos cuando son fáciles, existe, bueno, una metodología para resolverlo, pero hay otros casos que son difíciles y el juez tendrá que decidir. Puede decidir simplemente, me acojo a la letra exacta de la ley y pasaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses tratando de citar a alguien hasta que sea posible, o simplemente me valgo de las tecnologías de información y comunicación, y si alguien pide la nulidad y prueba que eso tiene que ser así, bueno, entonces simplemente, pues no puede probar que efectivamente citó a quien debía citar, entonces habrá que anular. Pero esos serán casos excepcionales. Y como digo, las excepciones las trataremos como excepciones y las reglas, bueno, tendremos una normativa para la mayoría o prácticamente todos los casos. Entonces, en materia de protección de niños, de niños adolescentes se ha utilizado la citación en los términos que le estoy planteando o la notificación con emplazamiento, pues en los términos que maneja en el ámbito procesal de protección de niños y adolescentes, para que una persona se incorpore a un proceso por medios telemáticos, es decir, la notificación o la citación telemática en el ámbito de protección de niños y adolescentes se ha admitido en una gran variedad de situaciones y los jueces de protección están ganados normalmente a utilizar estas tecnologías. Sobre todo, y ahí sí creo que prácticamente, no he conocido el primer caso en el que no, pero seguramente puede haber, y si me lo comparten, extraordinario, algún juez que en los casos llamados de jurisdicción voluntaria, en el que ambas partes están de acuerdo, bueno, difícilmente el juez se niegue a el uso de las tecnologías de información de comunicación. En los casos contenciosos es donde, bueno, puede haber el mayor problema. Bueno, también tenemos que entender, si se lo explico a algún cliente cuando insisten, le digo, mira, tienes que entender que el juez está siendo responsable de que un niño salga del país con un solo de los padres. ¿Y qué pasa si el otro padre nunca supo eso? ¿Qué pasa si el otro padre realmente no era él? Entonces, hay que entender que hay una gran responsabilidad. No estamos hablando de un par de zapatos que se te rompieron y te compraste otros. Sí, tienes la suerte de tener la capacidad económica para ello. Estamos hablando de un ser humano y sobre todo que requiere protección especial como es un niño y de un adolescente. Entonces, los cuidados tienen que ser extremos, siempre conforme a la sana crítica, pues, con el uso de la lógica y la experiencia. En materia del trabajo, los jueces, igual les digo, ya vamos para
estamos en la tercera cohorte del Diplomado en Derecho Procesal Telemático. Hemos tenido aproximadamente 1.700 alumnos y cada vez que hago estas encuestas, donde hay menor uso de las tecnologías de información y comunicación es por parte o en el ámbito procesal del trabajo, aunque la Ley Orgánica Procesal del Trabajo expresamente permite el uso de las tecnologías de información y comunicación para la citación o, en el lenguaje de los procesalistas laborales, en el ámbito de la citación con ese emplazamiento, sobre todo pues para contestar la demanda. Les he preguntado a los jueces y me han dicho es que no tenemos las herramientas, no me lo han autorizado, simplemente no tenemos pues el modo de hacerlo, no tenemos la dirección de correo electrónico oficial o no tenemos una firma electrónica certificada, mucho menos tenemos internet. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque la actualización de las computadoras es responsabilidad del Estado venezolano. Entonces, ¿quién se las actualiza? A los servidores de justicia. El internet, para que pueda interactuar con el resto de los sujetos procesales del tribunal, tiene que ser proveído por el Estado venezolano. La firma electrónica tiene que otorgarse el Estado venezolano. Hay un tema que es fundamental, lo vemos en el último módulo del diplomado de delitos informáticos. Si un abogado cualquiera, tú misma Isabel, le envías un escrito al tribunal, tu computadora tenía un virus, porque es la misma computadora en la que tu hijo, tu sobrino, quien sea, descarga cuanto juego se le atraviesa sin pensarlo, y tenía un virus, pues si tú infectas la computadora del tribunal, puede ser privada de libertad, porque hay un delito, el único delito culposo, el único delito informático culposo, que está previsto en nuestra ley especial contra los delitos informáticos, es el de daño a sistemas. Hasta no recuerdo exactamente la denominación, pero bueno, en todo caso, lo que es sabotaje o daño a sistemas. Y esto puede ser, como les digo, de forma culposa, para quienes son penalistas, es decir, sin tener la intención, sin querer hacerlo. Tú le rezaste a Dios para nunca causar un daño informático a nadie, pero lo causaste. En ese caso puedes tener responsabilidad penal. Entonces, los antivirus, los sistemas de ciberseguridad son responsabilidad del Estado. O sea, no es siempre, es tan fácil migrar a modelos de justicia digital porque requieren pues, inversión, requieren formación. Al menos ya estamos en ese proceso de formación y hay herramientas pues, gratuitas que se pueden utilizar. Se puede utilizar, por ejemplo, los sistemas de correo electrónico para citar, notificar e intimar, mientras que se crean los sistemas especiales del Poder Judicial. Se puede utilizar, por ejemplo, un mecanismo de un sistema, una herramienta de intercambio de mensajes de datos como WhatsApp o Telegram, por ejemplo, mientras que tenemos estos sistemas especializados. Las mismas redes sociales se pueden utilizar. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que en aquellos casos en los que se exija copia de la demanda o una boleta de citación con unas características determinadas, eso debe tenerlo, eso debe incorporarse en ese sistema, eso debe incorporarse en ese mensaje que se envíe. No es simplemente un mensaje en el que se indique, usted tiene una demanda en el tribunal tal, pase por aquí. No, hay que cumplir con todos los requisitos de ley para que sea válida, porque si no, bueno, estamos en la misma condición de que llegue un alguacil o una persona con un traje que al parecer es alguacil, con una chaqueta que dice Ministerio Público, con un carnet, pero escribe a mano o bueno, incluso en computadora, usted está citado, vaya al piso 2 del Palacio de Justicia a ver qué fue lo que le llegó por allá. Tome, fírmeme aquí. Eso no es un acto de comunicación que cumpla con los requisitos de ley. O sea, así como se pueden incumplir requisitos en el ámbito del papel, en el ámbito penitensorial, igualmente se pueden cumplir en el ámbito digital. En estas encuestas, insisto, sobre todo los jueces penales y de protección, me han dicho que sus experiencias han sido extraordinarias. Y así como el doctor Falcón en aquel momento me narró que se habían equivocado, pues simplemente fue un error humano en el acto de citación,
igualmente, el día de hoy, la doctora Zulay Bravo, esa rectora del Estado Civil del Estado Miranda, me comentó que en una oportunidad también ellos utilizan muchísimo la notificación telemática, sobre todo cuando se trata de sentencias que fueron dictadas fuera del lapso. De hecho, el día de ayer, en un caso que tengo aquí en Caracas, un tribunal civil me notificó por correo electrónico que había una jueza suplente que se había abocado a mi causa, algo que yo había solicitado, y me llegó la notificación por mensaje de correo electrónico indicando que ella se había abocado al conocimiento de la causa. Entonces, la invitación en este momento en el que para ciertas materias hay regulación, aunque no se cuente con las herramientas oficiales, es decir, aunque no hayan terminado de llegar las direcciones de correo electrónico oficiales, aunque no se le haya otorgado la firma electrónica certificada o la firma digital al funcionario judicial, aunque no tenga internet, aunque en ciertos estados del país el servicio eléctrico puede interrumpirse. No sé cómo está Lara actualmente, Isabel, qué tal, al menos donde tú te desempeñas, el servicio eléctrico se ha mantenido continuamente o hay cortes continuos. Casi que a diario. Ok, entonces, bueno, esto pues sucede. Una colega en Ecuador con la que hablé anoche me comentaba que están viviendo una situación similar, es decir, que tienen ciertos cortes. Pues, Solo que en el Palacio poco, o sea, pocas ocasiones quitan la luz. Hay como, ok, sí. Pero en el bueno, resto entonces, de la ciudad, por zona, dependiendo. ok, claro, y esto implica que el abogado, cuando está escribiendo, bueno, se va la electricidad y tiene que esperar que vuelva. Los lapsos no se van a paralizar porque no tenga electricidad en su casa. Eso implica, bueno, que puede unirse el horario de trabajo con el horario de quienes tenemos hijos, buscar al niño o hacer almuerzo o, bueno, el resto de nuestras vidas, ¿no? O simplemente se pierde la inspiración y hay que volver a retomarla cuando llega la electricidad. Entonces, estas cosas, bueno, suceden, pero aunque suceda, no por eso vamos a satanizar a la justicia digital. Insisto, esto es como pretender decir que porque esto ocurre, entonces acabemos con la banca electrónica y vámonos a la banca en papel. Yo creo que prácticamente nadie, salvo algunas personas mayores de 91 años, como mi abuela, pudieran decir, mira, a mí no me interesa mucho esto del internet y de la banca electrónica, yo quiero todavía mis billetes, quiero ver mis billetes en la mano, como en los años 40, 50, 60, 70, cuando yo estaba pues plenamente productivo, y iba al banco, me pagaban con mis billetes, yo los veía, los contaba y los llevaba al banco y los depositaba, yo sabía lo que tenía y retiraba lo que yo necesitaba. Entonces, creo que serán muy pocas personas, por no decir prácticamente nadie, que van a querer volver a eso. Entonces, estas ventajas de la banca digital se trasladan perfectamente a la digital. Es más fácil, no tenemos que trasladarnos, no tenemos que gastar en combustible, en vehículos, para aquellas personas que se maquillan, sí, mujeres u hombres, cada quien lo decide, bueno, tendrán que maquillarse, para aquellos que se afeiten, mujeres u hombres, tendrán que afeitarse, género no binario también, es decir, cada quien en lo que tenga que hacer, secarse el cabello, que si llueve, que si recuerdo una oportunidad, una persona con la que estaba trabajando en la Escuela de Magistratura, estábamos organizando un congreso y yo estaba esperándolas y no terminaba de salir. Y yo, pasaban 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Llamo y no puede comunicar, como a los 20 minutos, ¿qué pasó? No, doctor, está lloviendo, mañana tenemos un evento y nos secamos el cabello. Usted a lo mejor no sabe qué es eso, pero para una mujer eso es fundamental, o por alguien que tenga que largo. Así que no vamos a salir, olvídese, hasta que no escampe por completo. Hasta que no escampe por completo, no se preocupen, aquí las esperamos. Entonces, esta cosa pues, no habría que hacerla. Eso trae otros aspectos negativos. En Estados Unidos, por ejemplo, se estuvo planteando que esa falta de interacción entre los abogados llevó a algunos colegios de abogados, en Argentina también se planteó, a tener que propiciar algún tipo de actividades de tipo social, porque los espacios, los momentos en los que los abogados interactuaban eran en tribunales mientras estaban en una cola y ya no podían hacerlo porque estaban todo el tiempo trabajando desde sus oficinas o desde sus casas. Entonces este aislamiento social también ocurre. Somos seres humanos y mientras
no seamos sustituidos por la máquina, o en una gran parte, no nos apoyemos en una gran parte en las máquinas, mayor de lo que lo hacemos ahora. Bueno, requerimos esos aspectos psicológicos, sociales, bueno, para mantenernos sanos mentalmente, además de pues, físicamente. En definitiva, no sé si para cerrar o en todo, al menos para cerrar esta idea, el uso de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito procesal es de una antiquísima data. Aquí tenemos audiencias telemáticas, por ejemplo, desde el primero que tengo referencia, el doctor Héctor Peñaranda, que también fue tu invitado, en el año 2006, cuando era juez de protección en el estado Zulia, ya utilizaba el Messenger de WhatsApp, que es lo que tenía, utilizaba la firma ruego, que está en el Código Civil, y 2 testigos mayores de edad, hábiles, para identificar a la persona que estaba a distancia, porque no había firma electrónica certificada. Esas sentencias jamás han sido anuladas, y luego más bien eso se replicó. Entonces, ¿de qué se trata esto? De utilizar las tecnologías de información y comunicación de modo, sí, fundamental, que no se vulneren derechos fundamentales, que se garanticen los derechos humanos. Porque en la medida que una tecnología sea utilizada o pueda vulnerar derechos fundamentales, bueno, definitivamente no la utilizamos, porque pues está el juez para garantizar los derechos. Pero en la mayoría de los casos no la vulneran y pareciera que se debe más a la tradición, o incluso pudiéramos decir que puede ser también temas de temor por vulnerar un derecho que realmente que no sea posible, porque técnicamente es posible, jurídicamente en una gran cantidad de materias, de forma expresa, y en otras por interpretación. O sea, la invitación es a revisar cómo han venido utilizando otros tribunales las tecnologías de información y comunicación, analizar cómo está regulada en la ley de materia y empezar a utilizar progresivamente estas tecnologías para garantizar la tutela judicial efectiva y, sobre todo, el acceso a la justicia y, específicamente, el derecho a la defensa. Bueno, yo creo que ha sido bastante amplio toda la exposición que nos ha dado el doctor. Sin embargo, un conjunto de personas han participado activamente en el chat. De hecho, a lo largo de todo el live se ha mantenido una gran cantidad de personas conectadas y presentes en el mismo. Y vamos a tomar más, a grosso modo, hacer lectura de alguna de ellas. Por ejemplo, la abogada Miriam Jurado nos dice: ¿qué recurso se interpone cuando un demandado le hayan proporcionado un correo supuestamente de él, pero que no lo es, y responden como si fuera él el que está siendo notificado? Eso es, sí, disculpa que en este momento, sí, en este momento, disculpa, como estoy reprendiendo de memoria, invalidación, pero lo estoy reprendiendo de memoria, ¿no? Creo que uno de los vicios de la invalidación, bueno, por aquí tengo el CPC a la mano, es, o una de las razones para el recurso de invalidación es... Sí, pero anular una sentencia definitivamente firme. Ajá, es el error en la citación. Son causas de invalidación, la falta de citación o el error o fraude cometidos en la citación para la contestación. Artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero si es intraproceso que se percatan en el camino del proceso, simplemente hacerse parte y pedir la reposición de la causa, porque Sara, bueno, sí. Sara HF 1703, dígame. Sí, les comentaba que, exacto, si se dan cuenta y no se ha sentenciado, aún el proceso está vigente, bueno, obviamente tienen su derecho a que se reponga, a solicitar la nulidad y la reposición de la causa. Bueno, dependiendo de la materia, pues no recuerdo en este momento, no tengo el COP aquí, seguro que una de las causales de nulidad en materia procesal penal, y bueno, así en cada una de las materias, el texto procesal indicará cuál es la vía cuando hay una vulneración de derechos fundamentales. Obviamente siempre va a estar el amparo, pero seguramente en cada materia procesal habrá un remedio procesal para este tipo de vicio. Es decir, no va a quedar
no va a quedar eh, válido por un formalismo evidentemente contrario no solamente a la ley, sino a la Constitución, porque hay un evidente fraude en el que la persona demandó, indicó una dirección, él mismo contestó, se le designó, digamos, un defensor ad litem, y bueno, se hizo toda un fraude efectivamente pues, a la ley. Gracias por la pregunta. Sara HF, evidentemente aquí está haciendo una pregunta que no es precisamente notificación, citación e intimación, pero vale el contenido porque creo que es de interés general. Sara HF1703 nos dice, buenas noches, los poderes Apodaca por vía telemática, ¿cómo proceden? ¿Audiencia con presencia del juez o solo el secretario tal como lo prevé la norma? Ok, para el tema de los poderes Apodaca no hay una regulación expresa. Lo he venido preguntando también, sobre todo en las encuestas que he hecho a los jueces en el Diplomado de Derecho Procesal Telemático. Y así como algunos jueces también, adicionalmente, que aunque no están en este diplomado, les he hecho la pregunta. Por ejemplo, en materia de protección de niños y adolescentes, en Caracas específicamente, se ha admitido cuando ya hay otro expediente en el que la persona ya ha venido aquí, se ha identificado presencialmente. Pero si eso no ha ocurrido, o fuera de esos casos, normalmente, entonces, no tiende a permitirse que se pueda dictar un poder Apodaca. El profesor Sacha Fernández, que es abogado en ejercicio, también es profesor del Diplomado en Derecho Procesal Telemático de la materia de protección de datos, escribió un artículo sobre el poder Apodaca telemático. Hay sentencia reciente de la Sala de Casación Civil, creo que hay dos sentencias recientes, y recientes creo que del mes pasado, si no es este mismo mes, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, donde se desarrolla este aspecto. Recientemente una persona me encargó a un juez, me dijo que normalmente lo admitía sin problema. En Barinas, un juez me comentó, un secretario judicial me comentó que en su tribunal lo habían admitido, pero había una particularidad. Recientemente estuvimos conversando para otorgarlo junto con la presentación de la demanda, ¿no? Y sobre todo en aquellos casos en los cuales estos escritos se presentan ante la URDD y no ante el secretario judicial, porque en algunos casos, por ejemplo, recientemente en el Estado Bolívar crearon la URDD en materia civil, la semana pasada, la última semana, se debió acudir hasta la Secretaría del Tribunal simplemente para que certificara y luego se presentó por la URDD, pero por lo menos aquí en Protección de Adolescentes hay una planilla, si mal no recuerdo, en la que se deja constancia el funcionario de que efectivamente se tuvo a la vista el documento original. Ya se me escapa un poco la idea porque fue hace un par de años que tuve la oportunidad, tengo por ahí la planilla, pero bueno, luego te la voy a compartir, Isabel, en estos casos. Es decir, no hay una regulación expresa, lo que se ha hecho es por interpretación, así como se han incorporado las tecnologías de información y comunicación en el ámbito procesal en distintas materias en Venezuela, básicamente ha sido por interpretación. En ciertos casos hay regulación expresa, pero aún habiendo regulación expresa, como sucede en materia procesal administrativa, procesal del trabajo, las citaciones y notificaciones prácticamente no se realizan utilizando las tecnologías de información y comunicación. En materia civil, donde expresamente no están previstas, bueno, a partir de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil, se admitieron el uso de estas tecnologías de información y comunicación. Entonces, pareciera que en una cantidad no poco importante de casos va a depender básicamente
de la voluntad del juez que esté decidiendo. Repito, mientras se le dota de las herramientas al Poder Judicial y mientras se actualizan nuestros textos procesales, pero no solamente para indicar la citación procesal es válida, sino que tendrá que decir específicamente por qué medios, cómo lo va a hacer, cuáles son esas herramientas de las que dispone, quién va a costear el Internet, con qué computadora lo va a hacer, quién le va a dotar de los elementos de ciberseguridad. Es decir, todo eso es importante que quede claro, todo eso es importante que el juez lo tenga perfectamente regulado para evitar reposiciones inútiles, porque bueno, también ya bastante trabajo tienen como para tener que reponer una causa, que les anulen una causa, sobre todo que en algún momento puedan generar algún tipo de violación a derechos fundamentales que no solamente afectan pues su trabajo, sino también bueno, los derechos de los ciudadanos, no solamente una afectación desde el punto de vista económico, sino también incluso pudiéramos estar hablando aquí de la propia vida de las personas, de su salud mental, de su salud física, porque quien está tutelando intereses jurídicos debe tener las mayores garantías de que lo que está haciendo lo está haciendo bien y que va a satisfacer los derechos, los intereses de las personas y que no, por alguna interpretación que pudiera ser errónea, pudiera estar violando algún tipo de derecho. Entonces, esto requiere pues, estudio y requiere, obviamente, sería lo idóneo, una regulación especial. Pero no podemos esperar a tener una regulación especial para empezar a incorporar las tecnologías de información y comunicación en el ámbito procesal. Podemos ir avanzando progresivamente siempre, repito, con respeto a los derechos fundamentales. Claro, porque no es una regulación programática que diga que cuando se desarrolle la norma es que se debe aplicar, sino que simplemente ya está prevista en la ley. Aquí, bueno, para seguir con los comentarios de las personas, Pilar Coromoto me dice, la LOGNA tiene 24 años, no, Pilar, revisa, es del año 98, con 2 años de vacatio, y la Constitución es la que sí tiene esa cantidad, que es del año 2000, es decir, la Constitución fue posterior a la entrada en vigencia de la LOGNA. Abogada Algueira Lisbeth, en materia civil, el divorcio se aplica por medios telemáticos, pero no en general, nos comenta. El abogado aquí, abogado Eliezer Jiménez, el problema es el fraude en la notificación, citación por falta de medios idóneos para la verificación, innumerables casos de fraude, nos comenta él. Debe ser que ha percibido de forma cercana algunas situaciones que se hayan suscitado en algunos procesos. Disculpa, yo le digo, disculpa Isabel, sí, en estos casi 4 años que tengo con las encuestas, solamente 2 casos, solamente conozco 2, y he encuestado casi 2000 jueces y abogados en ejercicio, secretarios y funcionarios judiciales. Solamente en 2 ocasiones me han planteado que ha habido fraude en la citación. Y no ha sido fraude, sino que ha sido errores humanos en el momento de la citación. Entonces, innumerables fraudes o pocos fraudes, la verdad que no los conozco. Si me los pudiera hacer llegar los casos, yo se lo agradecería mucho porque es primera vez que lo escucho. Y de verdad que lo pregunto si esto ha ocurrido. Puede que, y ojo, para ser, digamos, como dicen por allí, abogado del diablo, que puede ser que haya mucha cifra negra al respecto y que no salga a relucir esta situación, por hacer una afirmación que pueda... Gracias, pero sí me interesaría tener las referencias, sí me interesaría, por favor, si me puede contactar, se lo agradecería mucho. Sí, el doctor Eliezer Jiménez es del estado Barinas. Gusev 10 nos dice, doctor, ¿qué antecedentes se tienen acerca del principio finalista de los actos procesales una vez se verifique la comparecencia de la contraparte? Sí, esa, bueno, ya la respondimos antes, ya la había leído. Si la persona acude, bueno, definitivamente ya sabemos que fue notificado. Hace poco tuve un caso en el que habíamos tenido, era el 4.º caso que teníamos entre las mismas partes, y 2 de ellos en el mismo tribunal. La resolución 001-2022 de la Sala de Casación Civil establece la citación telemática en materia procesal civil en casos excepcionales. Y ahí le hemos indicado al juez, mire, si ya tenemos
otro caso con usted, usted tiene los expedientes, la semana pasada nos reunimos y usted notificó por esta dirección de correo electrónico estas partes, yo creo que este es uno de esos casos excepcionales que establece la Sala de Casación Civil. Por favor, cítelos por esa dirección de correo electrónico por el que el mes pasado lo citó y tuvimos una audiencia de conciliación en el otro expediente. Bueno, el juez dijo que no, porque tenía que agotar la citación personal. Y ahí pasamos unos 4 meses hasta que se logró, porque aparte era fuera de la ciudad de Caracas, ¿no? Había que comisionar otro tribunal. Entonces, y sin embargo, luego esta persona apareció haciendo unas actuaciones administrativas y cuando se consignó esto en el tribunal dijo, bueno, visto que esta persona sí está notificada, porque hizo esta actuación en la que se refiere a este juicio, a partir de este momento se viene como válidamente notificada. Entonces, o citada. Entonces, es importante tener esa disposición, esa proyección, estar dispuesto a querer utilizar las tecnologías de información y comunicación, pero le digo, no para parecer actualizados, no para parecer de último momento, no para lucirse, es simplemente para garantizar la tutela judicial efectiva. Abogada, de aquí en adelante son al menos comentarios, no preguntas. Abogada Algueira Lisbega, abogados que se limitan a colocar nombre y apellido, eso dificulta hacer la notificación y tenemos que utilizar los medios tradicionales. Abogada Miriam Jurado vuelve a comentar, la semana pasada en un tribunal de protección notificaron a mi cliente por WhatsApp. Susi Martínez Ducreu. Excelente tema. Saludos, Gustavo. Sí, compañera. Sí, imagínate que es alguien cercano. BDSZ. Aún en Venezuela tenemos el problema de avanzar con la digitalización de los procesos judiciales por temas de infraestructura en los recintos judiciales. El doctor Eliezer Jiménez nos comenta lamentablemente lo siguiente: circuitos de protección sin siquiera internet, ni luz, nos comenta de seguida. Luego nos dice Pilar Coromoto, ¿se puede dar la notificación telemática en una audiencia de divorcio no contencioso que ambas partes están de acuerdo? Una de ellas en el interprocesal se va del país. ¿Se puede realizar la notificación? Por supuesto. Entiendo que de acuerdo a la pregunta es que probablemente en la circunscripción judicial que está, probablemente no lo aplican. Morales Legado, el tema de las rayitas azules en WhatsApp. Me imagino que se refiere a las tildes de que te permita si fue visible o no el mensaje. Lil Vargas, esa última decisión figura en internet sobre darlo por notificado por cuanto accionó en otras actividades haciendo mención del juicio. Entiendo que es una pregunta de acuerdo a la afirmación que usted efectuó de que ya se tienen varios procesos y previamente había indicado su dirección y de esa se usó para la otra causa. Pero de acuerdo a la pregunta entiendo que estaba haciendo referencia a una jurisprudencia. Sí, realmente si hay una sentencia de la Sala de Casación Social, si mal no recuerdo, no recuerdo exactamente de qué sala, del Tribunal Supremo de Justicia, creo que la Sala de Casación Social, en la que para efectos de una citación tomó la información que estaba en otro tribunal, lo hizo en otro expediente, que es el mismo tribunal, por notoriedad judicial. Si me escribe por WhatsApp, por Instagram, @GustavoMoni, se le envió. Igual, estas compilaciones de jurisprudencia, al menos del año 2016 hasta el año 2019, están publicadas en la revista Derecho y Tecnología de la Universidad Católica del Táchira. Y las he venido haciendo, están ahí disponibles gratuitamente. A partir del año 2020, la del año 2020-2021 no ha sido publicada, ya la consigné, pero aún no ha sido publicada esa edición de la revista. Y 2022-2023 estoy en elaboración porque en 2020 no hubo prácticamente sentencias, hubo muy pocas por el tema del COVID, pero a partir de 2021 creo que nada más, perdón, con la palabra electrónico
hay como 1000 resultados y así, informática, electrónica, digital. Creo que por cada una hay más de 1000 resultados. Eso, bueno, ya me toma un poco más de tiempo hacer la síntesis, pues, y la sistematización. Pero sí hay una sentencia en la que se tomó. El caso que les planteaba fue que nosotros, o sea, yo mismo, le pedí al juez que tomara, que citara por medios telemáticos, porque en un juicio que teníamos en el mismo tribunal y que un mes antes habíamos tenido una audiencia, lo tomara de allí, esa que viera que es cierto, porque un mes antes habíamos tenido una audiencia y lo habían citado para esa audiencia con esa dirección de correo electrónico que él mismo dio. Pero el juez me dijo que no, porque la primera citación, si no se como lo establecía la ley, podía generar la nulidad del proceso. Bueno, para mí ese es el caso excepcional del que habla la resolución 001 de 2022. Pero bueno, en ese caso no fue, no compartió el criterio el juez. Bueno, al final es el director del proceso y tuvimos que agotar la vía de papel. Sí, sí. Bueno, nosotros, al menos en el estado Lara de la práctica en materia de protección, es que prácticamente en todo nivel o toda solicitud, esto sea contencioso o de jurisdicción voluntaria, suministramos las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos de celular, de las partes como de los abogados, es casi que ya un uso uniforme, y además de ello, cuando se otorgan poderes en el exterior, también se coloca todos estos datos de tal forma de que se puedan llevar a cabo actos telemáticos en el proceso. Iris Belandia nos dice, felicidades a los dos, excelente todo lo tratado. Lil Vargas nos dice, el comentario era sobre la actividad administrativa. Luego de esto, el doctor nos dice Luis Jiménez Fleitas, el doctor Gustavo Moni, excelente profesional y muy destacado en Derecho Procesal Telemático. La doctora Miriam Jurado. Sí. ¿Cómo se llama la revista? Nos pregunta. La revista Derecho, se llama Derecho y Tecnología, de la Universidad Católica del Táchira. Alicia Figueroa nos dice, en el proceso civil la citación, notificación telemática es posterior a la personal, como lo estableció la derogada resolución 3 y 5 de la Sala Civil. Nos pregunta. Que sí, bueno, en realidad, en materia civil, lo que se ha establecido es que tiene que hacerse conforme a la ley. Y lamentablemente, creo que el CPC, creo, si mal no recuerdo, es de las pocas o la única ley del milenio pasado, ley procesal del milenio pasado que tenemos. Casi todos los demás textos procesales son de este milenio. Entonces, no está previsto. Sin embargo, esta resolución 001-2022, por la cual se deja sin efecto, se anulan estas resoluciones, pues anteriores, estableció que en casos excepcionales se podrá utilizar. Sin embargo, posterior, 6 meses después, vino esa sentencia 1248 de la Sala Constitucional que estableció, que ratificó una sentencia realmente de la Sala de Casación Civil en la que se establecía que la citación tiene que ser conforme a la ley. Entonces, bueno, ahí hay varias interpretaciones. Una, esa resolución pareciera que pues, no tiene efectos, al menos en lo que contradiga esta sentencia vinculante de la Sala Constitucional. Otra opción, bueno, mientras no se anule expresamente, pues se sigue utilizando. En definitiva, creo que yo veo difícil que pueda haber algún tipo de nulidad cuando en materia civil se practica una citación telemática y efectivamente surte el efecto que tiene. Creo que más difícil es que una persona se entere cuando se publica una citación en prensa a que cuando se le envía por correo electrónico. Otra de las encuestas que he venido haciendo es quién compra prensa en papel al día de hoy o si todavía existe, qué día circula, o incluso quién pues, lee la prensa, pues los medios de comunicación tradicionales en forma digital o bueno, simplemente ahora quien se entera o se mantiene informado a través de cuentas de redes sociales, de comunicadores sociales, que en algún momento trabajaron en estos medios de comunicación tradicionales, pero bueno, que al día de hoy tienen sus propios medios de comunicación a través de las redes sociales. Entonces, en materia civil, no está establecida la posibilidad de la citación telemática, salvo
para casos excepcionales. ¿Y cuál es el caso excepcional? Habrá que argumentárselo al juez, tratar de convencerlo. En mi caso no logré convencerlo, aunque les digo, un mes antes había utilizado la dirección de correo electrónico para citar a unas personas a una audiencia, las personas fueron, pero bueno, considero que para evitar cualquier tipo de actividad posterior tenía que hacerse la citación personal en papel en las manos de la persona del demandado. Gracias, doctora Alicia, por la pregunta. No, y de hecho está contestando allí, dándole las gracias y dice excelente como siempre. La doctora Alicia Figueroa, para quienes no la conocen, es una cheerleader de la justicia digital en Venezuela, de la transformación. La pasión se desborda, contagia, siempre está proponiendo cosas. Fue compañera de un libro que tuvimos la oportunidad de participar en el 5º Congreso Interactivo de Justicia Digital que organizó el profesor Antonio Martino en Argentina. Bueno, cada uno pues escribió un artículo pues por su cuenta. Creo que estamos en 2020 y teníamos bastante tiempo para hacer cosas académicas, porque bueno, estamos encerrados en nuestras casas. Entonces, bueno, es compañera, es coautora de ese libro, que ella escribió un capítulo en esa oportunidad cuando yo escribí el capítulo que le estoy exponiendo en este momento, que lo denominé en ese entonces, la citación telemática, especial referencia al caso venezolano. Así que saludos, doctora Alicia. Bueno, gracias por siempre estar colaborando y proponiendo. De hecho, cerró el comentario diciendo, los jueces generalmente son temerosos. Y Ángela Gómez nos dice, el periódico es digital, pero todavía se utiliza a nivel de agrario, de la materia agraria. Gracias, doctor. Bueno, creo que el tema tiene mucho de lo que se puede hablar. De hecho, creo que identificamos grandes oportunidades y fortalezas, pero grandes retos a su vez para poder aplicar todo lo que tiene que ver, en este caso, de los actos de comunicación telemáticos, todo lo que es la justicia digital. Y bueno, una vez más, doctor, agradecerle el tiempo que nos brindó, esa gran disposición en tener la pedagogía de explicar a detalle cada uno de los temas que aborda en estos live, en estas oportunidades que saca un tanto de su agenda para acompañarnos. Y gracias a todos quienes se conectaron, que fue un gran número y se mantiene aún cuando ya llevamos más de una hora conectados. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y al doctor que le permito para que se despida, después de lo cual daré la invitación para el siguiente live de la próxima semana. Si las tecnologías de información y comunicación han sido utilizadas por otros tribunales desde hace desde hace más de 20 años, incluso la Sala Constitucional, las primeras sentencias en el año 2000, fue la interpretación histórico-progresiva para admitir que la demanda, entendiendo que está el documento que contiene la pretensión en materia de amparo, podía presentarse por correo electrónico, siempre que se ratificara dentro de los 3 días siguientes, porque la ley establecía que se podía hacer a través del fax. Bueno, porque hoy, en pleno siglo XXI, año 2024, estamos en abril, finalizando abril del año 2024, nos vamos a negar a utilizar las tecnologías de información y comunicación. Insisto, no se trata de parecer modernos, contemporáneos, de vanguardia, no se trata de lucirnos y de aparecer tomándonos selfies, diciendo, mira qué bueno soy, cómo estoy utilizando inteligencia artificial para tal cosa. Se trata de utilizar la tecnología de modo que facilite el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y, en definitiva, la tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz noche para todos. Y no me queda, evidentemente, lo que acaba de cerrar el doctor es así, la invitación a que todos procuremos, exijamos y apliquemos todo lo que tiene que ver con la justicia telemática. Mi invitación es para el próximo jueves a las 6 de la tarde para que conecten nuevamente al siguiente live con el invitado Elio Requena, quien nos estará hablando acerca de la sentencia de lectura fácil. Es una novedad que se está dando en toda Latinoamérica y con aplicación en España, y que sería bueno acogerlo para que puedan comprender y entender a aquellas personas que no están llamadas a leer tan fácilmente o digerir tan fácilmente una información con lenguaje jurídico y que requiere por su edad, por su capacidad, tener acceso a la información y a cuál es el contenido de la decisión. Entonces, bueno, los espero el próximo jueves. Muchísimas gracias, doctora Moni, y feliz noche para todos ustedes. Hasta luego.